Parece que estamos en la hora ya porque estaba esperando a que llegaran más, pero me parece que son los que están nomás. Bien. Eh, buenos días, Sergio. Eh, hoy día tenemos dos cosas importantes. Acuérdese que hoy día tenemos primero, voy a hacer un repaso de lo que se ha visto un poco y en la segunda parte hay un test. Un test que habíamos anunciado antes de salir al receso, un test de la matemática griega. ¿Mm? Entonces, y también hay algunas personas, ¿no es cierto?, que iban a exponer, ¿cierto? Yo le había dicho quiénes iban a exponer el otro día, la última vez. ¿Están aquí o no? Yo, profe, Ya, una. una. Y Francisca. acá está la otra. Ah, ya. Falta una, sí, pues. Éramos las dos nomás. Ah, las Éramos dos. solo dos. Ah, yo pensé Sí. que eran tres, porque estoy mal. Eh, a lo mejor no vamos a alcanzar a verlo hoy día. Si no, lo haríamos el miércoles, ¿ya? Porque quiero hacer primero un repaso de lo que hemos visto, ¿ya? Un recuento de lo que hasta ahora ha trabajado. Vamos a empezar primero un pequeño repaso de la matemática griega, ¿no? Déjeme buscar dónde está. Quería que hiciéramos un, ¿cómo se llama? Un pequeño repaso antes de, no sé si les parece bien, hacer un repaso de la matemática griega antes del test. ¿Ya? No sé si lo habían visto, pero estaba en EVA también. Bueno, lo bajé ayer en la tarde, sí. Para que lo respondamos, para ver si nos acordamos algo, así estamos preparados para el test también hoy día. A ver, voy a, voy a ir preguntando. Sergio, a ver, la primera pregunta, ¿cuál es el mayor mérito de los pensadores de la escuela jónica? El Relevante, método digamos. inductivo, ¿Cómo? el método inductivo de demostración. Ya, aparte de eso, Ahora los que hay... fenómenos naturales igual. Sí, sí, bien. Ya, pero una de las cosas también importantísimas, aparte de que es relevante esto del método deductivo, también la importancia es que esta escuela nació, de esta escuela de pensadores, nació al alero de las civilizaciones de Babilonia y de Egipto, ¿ah? ¿Mm? Entonces, eso es importantísimo, hay que recordar. Veamos, a ver, Francisca Melo, explique por qué los pitagóricos afirman que los números son el principio de todas las cosas. ¿Por qué cree usted que los pitagóricos afirmaban que los números son el principio de todas las cosas? ¿Mm? ¿Por qué cree? ¿Alguien le puede ayudar? Juan, a ver si se acuerda por qué los pitagóricos afirmaban que los números son el principio de todas las cosas. Ah, ¿ah? ¿Por qué cree usted, Juan? ¿Se recuerda o no? No, profesor, no recuerdo. Ya, a ver, ¿quién me qué podría ayudar aquí entonces?
Acuérdense que siempre los pitagóricos hablaban de que los números eran lo fundamental, po. Porque ¿Pero por qué? todo lo que sucedía en el mundo. Claro, era la armonía, po, la armonía en el cosmos, ¿ya? Y ellos incluso hablaron del tetractis, que yo no lo nombré mucho, pero creo que una vez lo nombré nomás. Pero el tetractis se refiere a la formación del número 10, ¿eh? Que era el número fundamental en que se relacionaba todo el cosmos, digamos. Porque si ustedes suman, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4, ¿cuánto suma 1 más 2 más 3 más 4? Si los sumamos los 10. y eso se llama el tetractis. Tetractis, ¿ya? Es el grupo de 4 números, ya los primeros números naturales que nosotros conocemos y que determinan cada uno de ellos el número 1, va determinando qué es el principio de todas las cosas es el número 1, sobre el cual se empiezan a desarrollar toda la secuencia numérica, porque 1, después 1 más 1, 2, y así, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y así sucesivamente. Es decir, todos los números naturales son una suma de puros unos, pero en el fondo el 1 es el principio de todas las cosas. El número 2 va a dar, ¿se acuerdan que hablábamos de que representaba los números pares que identificaban a los, ¿cómo se llama? A lo femenino, los impares a lo masculino, ¿ah? Entonces, cada número iba identificando algo del cosmos, ¿ya? Eso yo no lo alcancé a ver mucho, pero sí de hablar de esto del tetractis. El número 3 dice, explique por qué los pitagóricos identificaron llamar como limitado, ahí está mal escrito, llamar como lo limitado a lo par y lo impar como limitado. ¿Por qué los pitagóricos identificaron lo par como lo limitado y lo impar como lo limitado? Porque en el lo par siempre iba a haber uno menos que que en el impar. O sea, el par era uno más que el impar siempre. Porque era el Claro, siguiente. claro, incluso yo dibujé un esquema, no sé si se acuerdan un poco, en que, por ejemplo, para los números con una flecha, los números pares siempre iban un número arriba, o sea, se iba completo. No sé si se acuerdan un poquitito. Una flecha, recuerde que los números son infinitos, entonces como se podrían representar a través de flechas. Y esos números yo ponía un punto, por ejemplo, el número 2. El número 2 pongo un punto arriba y un punto abajo de la flecha. Después el número 4, el siguiente par, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo. O sea, la flecha sigue ilimitada. En cambio, la otra, los impares, como decía usted, siempre va a sobrar un número. Por ejemplo, empezamos con el número 3. El 3 sería una flechita, un punto arriba, un punto abajo y un punto donde va la dirección de la flecha. Entonces ya detiene a la flecha. Entonces va limitando. O sea, de esa manera. Vamos a la número 4. ¿Cuál es el fundamento de la escuela eleática y quién la fundó? Eso ya, incluso uno de sus compañeros habló de la escuela eleática. ¿Cuál era el fundamento de la escuela eleática? Parmínides la creo. ¿Ya? ¿Y de qué hablaba? El ser era único. Ah, qué bueno que se pelean. ¿Cómo? ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era el fundamento de esta escuela? El ser era único e inmutable. Uy, el ser era único e inmutable. Ya, bien. Y había algo también que había algo que todo era aparente, ¿o no? El movimiento era todo aparente, ¿se acuerdan? Que uno de sus compañeros habló de la tortuga y una paradoja. Había una paradoja que hablaba de esto, del La de, movimiento aparente. la de, De Aquiles y la tortuga. ¿Se la de acuerdan que
cuenta de la distancia. Claro. Por eso que decía que el movimiento era aparente, pues si al final la tortuga ganaba, imagínense, la tortuga ganaba a Aquiles, que era un corredor, ¿ya? Entonces, eso es el fundamento de la escuela heliática, y también de lo que había dicho su compañero, pero también lo fundamental es que todo el movimiento es aparente, porque nos interesa eso. Y ¿cuáles serían las características ahora de la matemática griega en general? ¿Qué caracterizó a la matemática griega? ¿Qué es lo fundamental? Era demostrativa. Ya, pero, por ejemplo, eh, los egipcios trabajaron la geometría, ¿o no? Sí. Sí. Sí, Ya, porque tomaron elementos de los egipcios igual. ya, Y de y los los babilónicos. de Los los babilónicos. babilónicos, los egipcios, todos trabajaban la geometría. Pero ellos, ¿qué pasó? Los griegos, ¿qué hicieron con la geometría? Tu compañero la vio. La sistematizaron, en donde introdujeron el método deductivo, ¿ya? Que antes no lo habían hecho los otros. Para los otros la geometría era práctica nomás, ¿se acuerdan? Era práctica, pero para los griegos no, po. Era el pensar. Por eso que después se crearon todas estas escuelas, la escuela eleática, que es una escuela filosófica también, y que se desarrolló totalmente para estas escuelas nuevas que empezaron a surgir en Grecia, que era la academia y el liceo, ¿ya? Bien, ¿quiénes crean los números amigos y los perfectos? Creo que no hablamos mucho. ¿Alguien de sus compañeros disertó de eso? Definirlo y dar un ejemplo. ¿Mm? ¿Cuáles son los números amigos y los perfectos? Mira que... ¿Quiénes crearon estos números? Primero. Pitágoras. Perfecto. Los pitagóricos. ¿Y cuáles son los números amigos? ¿Han escuchado alguna vez? Yo sí, los amigos son los que la suma de sus divisores es igual al otro número. Ya, eso. ¿Ya? Sale que la suma de los divisores, que son los divisores propios que tienen ellos, es igual al otro, ¿no? Y viceversa. Eh, yo no lo hablé mucho, ¿por qué? Porque después vamos estos números, los griegos, Pitágoras, en la escuela pitagórica en general, hablaron de estos números y encontraron algunos. Y mucho más tiempo pasa en donde Gauss encuentra más números amigos todavía, encontrando estos divisores. Ya a lo mejor tenía mucho tiempo para estar jugando con los números hasta que encontró más números. Pero uno de los ejemplos que siempre están dados es el número 220 y el 284. Entonces los divisores son los mismos, ¿ya? ¿Y cuáles serían los números perfectos? Tiene que ver con lo mismo, muy parecido. Bueno, los números perfectos son también muy parecidos, por eso yo les decía, los que, por ejemplo, el 6 es número perfecto, porque cada uno de sus divisores propios suman el 6. Un divisor del 6, 1. Un divisor del 6, 2. Un divisor del 6 es 3. Y sumo 1 más 2 más 3, da el 6. ¿Ya? Esos son los números perfectos. Y eso los determinaron los pitagóricos. ¿Ya? Entonces cada uno de esos... Ya, ¿qué es el quadrivium? ¿Y quiénes lo crearon? Son las divisiones que le hicieron a la matemática, como la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Ya, perfecto. Entonces en su escuela... Lo crearon los pitagóricos. perfecto. Entonces en la escuela pitagórica crearon
estas artes o ciencias que usted acaba de nombrar, ¿cierto? Sobre todo la música, porque la música, como era la armonía, hablaban sobre todo en la música. Describa la escuela de Atenas de la academia. ¿Quién creó primero la academia? La academia fue Ujú. Platón. ¿Quién creó la academia? Platón Platón, ya. ¿Y cuál era el pensar de Platón? ¿Era matemático? era geométrico. Ya. Matemático. En la escuela que él creó había siempre un letrero que decía algo, ¿no? Nadie que ignore las matemáticas en la geometría que tiene debajo. ¿Cómo? No le escuché. Nadie que ignore la geometría puede entrar bajo mi techo. Exactamente. O sea, nadie podía entrar a esta academia si no sabía geometría. ¿Ya? También a través de él fundamentó, digamos, lo que decía que la matemática era, digamos, la base de toda la ciencia, de la filosofía incluso, ¿ya? Y él no fue matemático. Y a través de él también, como se acuerdan que varias de las escuelas habían hablado de que el cosmos o todo el origen de todas las cosas había sido uno el agua, otros dijeron que era el fuego, otro la tierra. Entonces, a través de este filósofo, también se definió lo que eran los cuerpos o los sólidos geométricos. Y debido a eso, se le denominaron los sólidos platónicos, ¿ya? El icosaedro, el dodecaedro, todo eso, y cada uno representaba un elemento, digamos, de la creación. Uno el agua, el otro la tierra, etcétera, el fuego, el aire. ¿Mm? Condensó todo en uno de lo que se había hablado en las escuelas anteriores. ¿Y cuáles son los problemas clásicos de la geometría griega? Habían un par de problemas que fueron clásicos en la geometría griega. A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Ya, uno era la trisección del ángulo. Ángulo. Eso. Otro más, a ver, uno más. Que habla del círculo. La cuadratura del Eso, círculo. la cuadratura del círculo. Entonces esos elementos eran los problemas clásicos y que quedaron para la posteridad. También decían que toda la geometría debía utilizarse solamente usando la regla y el compás. ¿Ya? Todo eso se podía usar, o sea, toda la geometría había que eh, construirla usando solamente la regla y el compás. Y que después más adelante va, va a haber respuesta a esto, que no es posible hacerlo todo así, con regla y compás como lo decían ellos. Caracterice la escuela de Alejandría. ¿Cuál era la escuela de Alejandría? ¿Mm? ¿Cuál sería la escuela de Alejandría? Ya, vamos viendo primero. ¿Dónde quedaba Alejandría? En Grecia. No, ¿Sí? no. ¿En Egipto? En Egipto, po. Sí, por eso yo les dije que si tenían tiempo de ver la película Hipatía, po. ¿No se acuerdan que yo les mostré? Y ahí en Hipatía mostraban también toda esta tremenda ciudad, ciudad que es Alejandría, que existe todavía. Y, y que la fundó, ¿quién la fundó, po? Para empezar. ¿Quién la fundó? Eu- Del imperio griego ahí, que era un macedonio, hijo de Filipo, y que tuvo
a un filósofo muy destacado que le enseñó. ¿Euclides? No. ¿Quién fundó esta ciudad? Se le olvidó todo, ¿ah? Parece que hace mal la semana de receso. Bueno, la escuela de Alejandría, ¿no? Para empezar, Alejandría, como yo le dije, la fundó Alejandro Magno, ¿ya? Alejandro Magno fundó esta en Egipto para mostrar, digamos, el poderío que tenía en esa época ese imperio, ¿ya? Y allí se desarrolló todos los tipos de ciencias, ¿ya? Ellos promulgaban o apoyaban mucho la ciencia, la apoyaban económicamente, entonces ahí se fundó esta escuela. Y los mayores representantes, nos vamos a la otra pregunta, ¿cuáles los mayores representantes de esta escuela son? Lo había Euclides. dicho delante. Euclides. Euclides, ¿quién más? Por los últimos que hablamos, las últimas clases, hablamos de ellos. Un inventor. Apolonio. ¿Ah? Arquímedes. ¿Ya? Otro más. Apolonio. Apolonio, de Perja, ¿ya? Que habla de las secciones cónicas. Describa más o menos los aportes de Euclides. ¿Cuáles son los aportes de Euclides? ¿Qué aporte dio Euclides? Dame ahí. ¿Mm? ¿Qué aporte nos entrega Euclides? ¿Ninguno? El libro de los elementos. Ya, el libro de los elementos. ¿Y este libro de los elementos, cuántos capítulos o libros son? O más que acordarse de la cantidad. ¿Qué describe este libro? La geometría. Ya, solo geometría. No. ¿Qué más? Todos los conocimientos matemáticos que tenía. Ya, estaba todo el conocimiento matemático que había en esa época. Y no solamente había geometría, po. ¿Qué más había? Había aritmética. Y también se trabajó la última parte de estos libros de los sólidos, ¿ya? De los sólidos geométricos. Y ahí es donde están definidos los sólidos platónicos, ¿ya? Veamos, ¿cuáles son los aportes de Apolonio? ¿Cuál es el mayor aporte de Apolonio? Porque tiene varios aportes también. ¿Mm? ¿Qué definió? Que conocemos ahora en geometría analítica. Definió las secciones cónicas, ¿ya? Cónicas. Las cónicas. Calculó también el área entre una recta y una parábola. Fue importante también. Además que él tenía un genio, un mal genio, ¿ah? Así que nadie quería que le enseñara a Apolonio. Era de muy mal genio. La medida entre el último aporte, las secciones cónicas, el otro que dijo cuál era. El cálculo del área entre una recta y una parábola. ¿Mm? ¿Por qué se afirma que la ciencia griega no despegó o no fructificó como debió haber sido? Claro que hablando de geometría, claro, porque fue brillante lo que hicieron. Pero ¿por qué no siguió más adelante? Porque no podían a través del análisis analítico. Ya. ¿Alguien me podría decir otra causa por qué no despegó?
Y se cerraban así. Porque eran castigados. No, no. Porque eran sectas y se encerraban entre ellos y no compartían el conocimiento. También puede ser, claro, porque era muy sectario, pero y el conocimiento igual nomás se divulgó, po. Pero ¿por qué no prosperó o no despegó? Fue porque ellos, por ejemplo, ¿se acuerdan de los pitagóricos cuando se hablaba de la inconmensurabilidad de los números? Es decir, que ellos no aceptaban cierto tipo de números dentro de su matemática, que eran los números irracionales. Para ellos era raíz de 2 era algo impensado. Entonces, como ellos se centraron solo en la geometría, no dieron cabida a estos conceptos. Por eso no surgió más, po. Porque si tal vez ellos hubiesen trabajado ya lo que eran los números irracionales, no se habría habido otro tipo de historia y de avances en toda la ciencia. Estaríamos mucho más avanzados a lo mejor. ¿Ya? Entonces ellos no dieron pie a eso, porque no desarrollaron también la parte algebraica y geométrica, ¿ya? Que más adelante se desarrolla el álgebra. Claro, la aplicaron, sí, la aplicaron, ¿ya? Porque uno no puede desconocer que no aplicaron a la geometría al álgebra, pero no la desarrollaron, ¿ya? ¿Cuál era la visión de la matemática respecto de Platón y de Aristóteles? Bueno, Platón ya habíamos hablado algo de él, po. ¿Cuál era la visión de Platón y de Aristóteles en cuanto a la matemática? ¿Mm? Recordemos que Platón había fundado la academia, ¿no es cierto? En la cual estaban, digamos, todas las élites de toda de la aristocracia de Grecia en esa época. Y Aristóteles fundó lo que era el liceo, que no era para todos los que tenían dinero, sino que podían entrar ya personas más humildes. Entonces tenían unas visiones totalmente contrapuestas, aunque Platón había sido el maestro de Aristóteles, ¿ya? En que Platón también fundamentaba que la matemática, digamos, era la base de todas las ciencias, por una parte. Y ¿Saben como, el crítico? sí, sí, acuérdense que una cosa bien característica es que, por ejemplo, la filosofía de Platón era respecto a las ideas. Él era maestro de Sócrates, Platón, fue maestro de Sócrates, y Sócrates que era mm, un hablante que a todo el mundo lo hacía pensar. Ya cualquier cosa hacía que la gente pensara. Entonces, por eso que Platón era un filósofo de las ideas. En cambio, Aristóteles hablaba de una filosofía de la sustancia, de lo individual, de lo concreto. ¿Mm? De lo concreto. Entonces, por eso que hablaba de un poco también fundamentando que la matemática también estaba basada en la naturaleza y en el mundo físico, ¿ya? Y los matemáticos griegos también se fundamentaban en esto, o sea, la geometría siempre encontraban el fundamento en los elementos, digamos, su fundamento en toda la cosa física, ¿ya? En cambio el otro, Platón no, po. Platón hablaba de las ideas, la matemática era ideas, ¿ya? Y que estas ideas no estaban abiertas para todos. No estaban abiertas para todo. Entonces, esa era más o menos la visión que tenían respecto a la matemática, uno y otro. ¿Y qué elementos motivaron la decadencia de la ciencia griega? ¿Qué fue lo que motivó a la decadencia? ¿Qué creen ustedes? Lo hablamos la última vez también. ¿Mm? ¿Cuál sería la decadencia de la matemática griega?
¿Qué elementos motivaron a esta decadencia? Como lo dice. ¿Qué elementos motivaron? Ya lo habíamos dicho antes. Lo había nombrado. Una de las cosas. Que no aceptaban o que no... ¿Qué era lo que no querían divulgar a los demás? Los números irracionales. Los números irracionales, po. Ya, los números irracionales. ¿Y qué otras cosas además motivaron la decadencia de esta ciencia griega? Que no solamente es lo único. Hay otras cosas también que motivaron y que fueron cada vez más en decadencia. Que solamente se dedicaron a la geometría. ¿Ya? No fueron más allá de eso. ¿Ya? Aunque habían discusiones de algunos postulados de Euclides que no correspondían y que los redefinieron, etcétera, diciendo que este no era un postulado, sino que podría constituir un teorema y para eso necesitaba demostración. Entonces se enfrascaron en todas esas discusiones. Y al final, solo geometría. Entonces no incorporaban otros elementos de aritmética, álgebra, que después van a ir desarrollándose. ¿Y qué ocurrió con la caída de Alejandría bajo el dominio árabe? También hablamos de eso un poco. ¿Qué ocurrió? Colectaron todos los textos y los traspasaron a su idioma. Claro, eso fue, por una parte, como después ha caído Alejandría, que tuvo su culmen, ¿no? Con las invasiones, el surgimiento del cristianismo, los árabes fueron un gran impulso, o sea, el dominio de los árabes no era un dominio así de destrucción. Afortunadamente los árabes lo que hicieron fue tomar los textos griegos y se los llevaron y los tradujeron, ¿ah?, al árabe. Entonces hay una, digamos, una buena consecuencia, digamos, de esta invasión, ¿ya? Porque ellos mantuvieron esta obra. Y enumera algunos aspectos de la ciencia en la Edad Media. También lo hablamos un poco, para resumir lo que habíamos visto la última vez. ¿Hubo algo de ciencia? ¿Sí? Solo para las armas, no tenían ninguna ciencia. Aborrezaban la ciencia. Uh-huh. ¿Pero hubo ciencia en la Edad Media o no hubo ciencia? La creación de armas. Claro. Bueno, ahí se crearon algunas cosas importantes. Por ejemplo, está las armas, la pólvora. ¿Se acuerdan que hablábamos de la pólvora? Empezaron a surgir a construirse las fábricas de telas, qué sé yo. Bueno, y también todo un sistema nuevo de cultivo, ¿ah? El cultivo ya con arado. Al menos eso parte de una ciencia, porque antes no se hacía así. Recuerda que ya eran grandes poblados y que después ya en la Edad Media surgen otros tipos de sociedades, porque son las feudales, que son ya dominios más pequeños, son reinos pequeños, ¿ya? Y empieza todo lo que hoy día se vio después, que fue las cruzadas, ¿ya? ¿Y cuál fue el aporte de los árabes a la matemática a partir de la caída de Alejandría? ¿Cuáles fueron los aportes de ellos? Los números Brandy. ¿Los números? Brandy, del 1 al 10. ¿Y ahí cómo se llaman eso? Indoarábigos. Los indoarábicos. Es decir, ¿de dónde los trajeron ellos? ¿De Grecia? No. ¿A quién lo aprendieron los números indoarábicos? ¿Quiénes crearon los números estos que conocemos nosotros? Los hindúes. Los hindúes. Los primeros números, los brahmis, ¿se acuerdan? Los brahmis. Y esos fueron los que desarrollaron lo que conocemos hoy día, este sistema de números, y que trajo grandes aportes a la matemática en su época, porque simplificó muchos cálculos. Recuerda que en esa época también estaba el Imperio Romano y habían llevado también todo su sistema numérico, entonces era más difícil sumar números romanos, pues. Multiplicar números romanos, ¿alguna vez lo han hecho? Es difícil. Entonces, eso más o menos es el resumen, ¿eh?
Estamos más o menos, nomás parece, para el test, creo. ¿Ya? Voy a continuar, sí, viendo haciendo un resumen de lo que vimos la última vez. Eso nos llevó un poco a lo que habíamos visto antes. Pero vamos a ir viendo lo que aparece acá. Bueno, recordemos primero que la ciencia en la antigüedad, o digamos en la época antigua, antes de empezar la Edad Media, se llamaba eh, Edad Antigua, ¿ya? Y esta abarca más o menos desde 2000 años antes de Cristo, donde vimos todo lo que eran las civilizaciones babilónicas, egipcias, etcétera, la Sumeria, esas civilizaciones, hasta el siglo V después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Hasta ahí llega, digamos, la Edad Antigua. Y por lo tanto, también podemos hablar de la ciencia en la antigüedad. Ya se desarrolló en la forma más abstracta. ¿Y quiénes la desarrollaron? Los griegos. ¿Ves? Entonces, por eso que la importancia de los griegos también es relevante, porque ellos desarrollaron un pensamiento abstracto, donde aparecieron algunas escuelas, si se acuerdan, por ejemplo, la escuela de Tales de Mileto, eh, Tales, que era uno de los 7 sabios de Grecia, y desarrolló la geometría deductiva. Aparece Pitágoras, que estudió la relación entre la música y la matemática, la armonía entre ambas. Hablaba de la octava, si se acuerdan de la música, la octava. Euclides aparece también, que se destaca también por su libro Los Elementos, en que es un compendio o una enciclopedia, digamos, de la época, en que te entrega toda la matemática que había hasta ese tiempo. Y Arquímedes también, cómo descubrió la relación entre la superficie y el volumen de una esfera y el cilindro. ¿Ah? Hay una relación. Utiliza el método exhaustivo, que no lo creó, sino que fue otro matemático, ¿ah? Que lo desarrolló. Y incluso esto de la, del trabajo entre la superficie y el volumen de una esfera y un cilindro es lo que después apareció en la tumba del po, porque él había dicho que cuando muriera se pusiera esta figura, digamos, una, una esfera dentro de un cilindro, ¿ya? Y ahí descubrieron que estaba la tumba de él. Entonces la matemática griega ocupó el centro, digamos, fue la geometría, y en la cual va desarrollando la proporcionalidad, el proceso del paso al límite, ¿ya? Los primeros pasos a lo que vamos a conocer después como el cálculo infinitesimal, ¿ya? Eh, Arquímedes habló de esto un poco, ¿ya? De las sucesiones. Con Euclides se inicia la axiomatización, que es importante de la geometría. Axiomatizar significa que ir poniendo los postulados. Por eso que los postulados decían que o eran el fundamento. Con esto son verdades que no necesitan ser demostradas. O sea, toda ciencia, como la geometría, necesitaba de las bases. Y lo que hizo Euclides fue esto. Axiomatiza. A partir de estos postulados, construimos toda esta teoría de la geometría. Platón también, que sostenía que la matemática no sirve para enseñar a la gente, o solucionar problemas. Por eso que era el hombre de las ideas, de las ideas. No te iban a solucionar los problemas de la gente. Y por eso que ellos, o él promulgaba, digamos, toda su academia, toda su estudio a gente que tenía dinero. Pues él no iba a invitar él a una persona de la calle a entrar a su academia, que no iba a entender nada para empezar. Entonces no le iba a solucionar ninguna cosa, ¿no? A su vida no le iba a dar nada. En cambio, para estos que estudiaban, sí, pues, ya, para ellos era tremendo saber cosas nuevas.
Y se hace también la referencia al acercamiento de Aristóteles al estudio, la comprensión del mundo circundante, por eso que el otro es más físico, naturaleza, Aristóteles. Explica los fenómenos que proceden del profundo estudio del conocimiento que está alrededor nuestro, ¿ya? Que es más aterrizado, el otro es más de ideas, ¿no? Por eso que uno estaba con el dedo hacia arriba y el otro hacia abajo. La astronomía de las ciencias se desarrollan en la antigüedad, está todas las teorías del cosmos, del espacio, eh, la teoría de Ptolomeo, ¿no es cierto?, que propugna una teoría geocéntrica en que el centro de todo el universo es la Tierra, ¿ya? Y que a través de esta teoría, que la desarrolla en Ptolomeo en su libro El Almagesto, que es importantísimo ese libro, Almagesto. La matemática se aplica a fenómenos como eclipses, estaciones, todo lo que es de la astronomía. Se mezclan todas las proporcionalidades. Si ustedes ven el libro de los elementos también, no es un texto que es fácil de fácil estudio. Y sin embargo este libro de los elementos, en que trae todo este estudio de las proporcionalidades, de las circunferencias, de relaciones entre figuras geométricas, lo adoptaron los ingleses, ¿eh? Ya que es un texto fundamental, digamos, dentro de su estudio, el libro de los elementos. Nosotros también, ¿eh? Porque todos los textos que tenemos son parte de ahí, vienen parte de eso. No es completo, no se trabaja todo el libro de los elementos, por ejemplo, en la enseñanza media, no, pero algunos aspectos más simples. En Grecia entonces aparece el hombre teórico, el hombre que piensa. El trabajo manual era secundario en esa época, para los estudiosos. Por eso que él dividían entre los que eran la clase alta y los otros eran los esclavos, ¿m? Los que estaban después llenos de todo esto. Y se desarrolla entonces la concepción platónica, la concepción de las ideas. Las ideas. Por eso que la matemática es un cúmulo de ideas, ¿ya? Porque los números y nada no se encontraban en la calle, nada, sino que todo se fundamentó a través de las ideas. Bueno, y el estatismo, recuerda que también los griegos tenían todo un fundamento político, ¿ya? Social. Y después lo trajo Roma, un nuevo sistema político que cambió todas las ideas. Los griegos, su democracia, ¿ya? Los romanos también su imperio, ya con todas sus leyes, que eran totalmente distintas. Entonces, este estatismo del mundo griego hablan de la inmovilidad, la inmutabilidad de la idea. O sea, las ideas no se pueden cambiar, tienen esta forma. Y esto es lo que tienen los griegos, ¿ya? Una de las trabas que tuvieron fue la estática y la posibilidad de una dinámica, o sea, no había un dinamismo en todas las cosas. Bueno, aquí aparecen otros griegos que son importantes. Demócrito, que ya lo había hablado alguna vez, y que representaba la madurez del pensamiento jónico, ¿no? Y que reciben el nombre de los mecanicistas. En cambio, la teoría atómica introduce un elemento perturbador en la medida que intentaba explicar la realidad de manera racional. La teoría de Platón, de Aristóteles, más atomista. Los otros eran mecanicistas. Y para Platón la matemática es la forma más elevada del pensamiento. Eso, lo más elevado que podía existir. El pensamiento era ideas. Mediante ella, con sus triángulos, las circunferencias, se puede pasar a una constitución de materia a la del universo entero. Y para Aristóteles la matemática no se puede conciliar con la materia. Pero por lo que si se quiere estudiar física, se debe prescindir de ella. ¿Ve que hay una disonancia entre ambos? Y la tradición platónica es la que lleva después a la importancia del Renacimiento y en el Barroco. Impulsa el estudio de la matemática y alienta el estudio de las obras antiguas griegas.
Platón también es importante. Y la tradición aristotélica fue repudiada en un momento, ¿ya? Y llega o pasa a ser reconocida como el conocimiento de la naturaleza, ¿ya? Y Santo Tomás logró reconciliar o conciliar los dos dogmas de la Iglesia con el aristotelismo y convertirlo en una doctrina oficial de la Iglesia, ¿ya? Santo Tomás. Ahora viene toda una decadencia. Ya habíamos dicho ya que la matemática griega empieza a decaer y se inicia a partir del siglo III antes de Cristo y comienzan a difundirse por el imperio fuerzas irracionales, ¿ah? Sectas, cultos, magia, astrología y el cristianismo fundamentalmente. ¿Ya? Empieza a haber un retroceso y más aún el ingreso del imperio romano. Entonces, el imperio romano, ¿qué es lo que trajo? Traía una unidad política distinta, que estableció un Estado y que controlaba todo, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso se llamaba el Imperio Romano de Oriente y Occidente. Pero este después tuvo una división, ¿ya? En el año 300, estamos más o menos en el siglo III antes de Cristo, o sea, no, pues antes de Cristo. Después, el siglo III después de Cristo, aparecen estos romanos, ¿ya? Que ya empiezan a decaer también. Hay una secuencia de imperios. Está el imperio alejandrino, después este imperio se divide en varios reinos, uno de ellos el Ptolomeo, en donde está Alejandría, y después decae porque llega el imperio romano. Entonces, y estos traen toda su política, y este imperio romano también tiene un momento de quiebre que se divide en imperio de Occidente y el imperio de Oriente, ¿ya? Ahora el imperio de Oriente aproximadamente llega hasta el 1450, donde cae Constantinopla, ¿ya? Ahora los romanos se van a destacar, digamos, primero, matemática no tenían, ¿ya? Ellos no cultivaron mucho la matemática. Entonces, lo que sí cultivaron fue, o desarrollaron fue la arquitectura, que también lo había nombrado un poco, en la que crearon nuevas técnicas, por ejemplo, de bóvedas, áreas que ayudaron a la construcción de carreteras, acueductos, coliseos, anfiteatros. Entonces eran grandes arquitectos. En la ciencia, bueno, evolucionaron no mucho, ¿ya? Pero porque eran prácticos, ¿ya? Les gustaba lo práctico. Y se dedicaron más, dejaron de lado lo que era la astronomía, ¿ya? La astronomía para ellos no les significaba mucho. Y se dedicaron más a lo que era la medicina y la geografía. La geografía, y ellos crearon planos de regiones. Entonces, esa fue su fuerte. Y en la matemática no destacaron para nada, absolutamente nada. Claro, ellos traían también un sistema de números, los números romanos, que también usaban operatorias, pero no fueron una gran aporte. Bueno, y a partir del siglo II después de Cristo, a excepción de Diofanto y otros, no se vuelve a producir más ciencia original como la que hubo antes. Y los comentarios eran los más clásicos. En comentarios los clásicos empiezan a desaparecer. Y ya lo había visto antes. O sea, todo empieza a desaparecer, se queman las bibliotecas de Alejandría, los textos desaparecen, etc. El entorno político también, pues. En el año 330 Constantinopla se convierte en la capital del imperio. El 380 el cristianismo es la religión oficial. Entonces ya cambia todo el panorama. En el 529 Justiniano cierra la Academia de Atenas y prohíbe la enseñanza a los paganos. Y en 642 Alejandría es conquistada por los árabes. Entonces, aquí vienen los árabes, ¿no? Este impulso de la ciencia y que va a perdurar también gracias a eso
en la Edad Media, que es una época oscura, ellos estuvieron, digamos, desarrollando la ciencia que venía, ellos recopilaron todo. Por lo tanto, el Imperio Romano nos desarrolló una ciencia propia, ya lo había dicho, no iba con ello. Aunque sí les dio enorme impulso a la técnica, construyendo importantes vías de comunicación, etc. Y la iglesia, por tanto, eh, se constituye o dispone una enorme cantidad de esclavos, ¿ya? O sea, tiene poder. Entonces aquí podemos dividir ya la Edad Media en la temprana Edad Media, en la media Edad Media y la alta Edad Media. Entonces en tres partes, ya para que lo vayamos identificando. Entonces vamos a hablar de la temprana Edad Media, en donde también vamos a nombrar aquí a los árabes. Pero en la temprana Edad Media era donde yo había hablado también de esto de la desaparición de todo lo que era la matemática griega, con todo lo que venía eh, con los monjes, etc. Entonces, en Oriente se había hecho ya, los árabes se tradujeron todos los textos de la Grecia antigua, eran muy admiradores de esta ciencia. Y las primeras traducciones, como lo dice ahí, de los griegos al latín no fueron precisamente los griegos, que a partir de los árabes lo habían hecho a su lengua. Ellos fueron los principales centros de difusión de la ciencia árabe fueron Sicilia, España y Salerno. Y hacia la mitad del siglo XII habían llegado a Europa varias obras de Aristóteles, los elementos de Euclides, de Ponderoso de Levi, Palanca y Balanza de Herón, que es otro de los matemáticos. Bueno, terminando ya para que puedan después trabajar en su test, las aportaciones más importantes que tuvo en el campo de las matemáticas, en el conocimiento del álgebra, de la aritmética, y lo más importante, el sistema de numeración, que por primera vez disponía del número cero. Eso es lo que trajeron los árabes, ¿ya? Y en el siglo XIII ya, pero estoy avanzando mucho ya, aparecen también ya la matemática comienza a abrirse con la aritmética, el álgebra, y aparecen matemáticos como Fibonacci, Giordano de Memorario, que nos van a entregar bastante información y que la vamos a ir viendo en la próxima clase. Eso es más o menos la introducción. Ya lo vamos la próxima clase, entonces vamos a dividir esta Edad Media, como ya le había dicho, en Edad Media temprana, Edad Media baja y Edad Media alta, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo el desarrollo de las matemáticas que llega en el PPT, aparecía desde el siglo XII, ¿ya? En donde aparecen estos matemáticos árabes que sus compañeras van a hablar después, que son Omar Khayyam, y otros también, que dan el inicio a lo que es el álgebra. Entonces, ahora vamos a desarrollar el test. Bueno, ustedes saben cómo hacerlo, ¿no es cierto? Profe, ¿no va a dar un break? Ah, que ven break. Bueno, es que ustedes empiezan el test y terminan antes, pues. Es lo mismo, por eso Sí, decía la otra. ¿Mm? Como quieran ustedes, si quieren, se toman un break un ratito y después empiezan el test y todo. Profe, el test, ¿por dónde lo hacemos? Ahora lo vamos a hacer. Pero, Déjeme ver. ¿Sí? por la página me refiero, ¿vamos a hacerlo por Eva? Ah, sí, lo vamos a hacer por el Socrative, como lo habíamos hecho la otra vez, en el Socrative. Espérenme, vamos a buscar aquí. Mm. Ujú. Voy a darle para ingresar entonces el Socrative, igual como la otra vez, tienen que ingresar. eh, Voy a ordenar este sí.
ustedes tienen que ingresar, les voy a mostrar, tienen que poner historia IN0030C. Esa es la sala. Entonces lo voy a escribir aquí para que no se les olvide. Tienen que escribir historia IN0030C. Esta es la sala. Historia IN0030C. Y después anotan su nombre. ¿Ah? Y está listo para que comience. ¿Estamos listos o no? Sí. Ya, perfecto. Ya ingresaron, ya están ingresando cada uno. Y son 30 preguntas, igual que la otra. Todos los tests que hemos hecho son de 30 preguntas. Yo me voy a quedar un ratito para ver si hay alguna duda. ¿Ah? Si hay alguna duda, pregunta, entonces me voy a quedar un rato.